Hola, bienvenidas, bienvenidos a Entre Códigos y Cultura, un espacio de Saimo para detenernos y mirar nuestra realidad desde otros ángulos. En un contexto donde todo pareciera moverse muy deprisa, la tecnología, la cultura, las formas en que trabajamos, creemos que es muy valioso empezar a cruzar disciplinas, conversar con otras miradas, otras formas de hacer, otras formas de pensar y dejarnos interpelar también por la experiencia del cambio que están sufriendo desde otras profesiones, otros especialistas y que no siempre cruzamos en nuestro día a día profesional. Este webinar nace desde el Comité de Innovación AI, que codirijo con Sofi, que está aquí conmigo, justamente para esto, para abrir preguntas con profesionales de otros campos, para compartir aprendizajes reales desde la realidad que tienen ante los desafíos también del mundo incierto que los interpela y entender juntos cómo navegar el presente que nos exige nuevas formas de hacer y de pensar. Está con nosotros hoy la doctora Jimena del Río Riande, es investigadora independiente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual del CONICET en Argentina, donde dirige HD Lab, el Laboratorio de Humanidades Digitales, es profesora titular de Nuevas Tecnologías en la Universidad del Salvador, se interesa por los procesos de digitalización y edición filológica digital de textos con herramientas de código abierto y abordajes de la ciencia abierta y la minimal compounding, que no sé si lo estoy diciendo bien, entonces ahora ella me va a corregir y lo va a decir mejor. Bienvenida, Jimena. No sé si quieres decir algo antes de que te haga la primera pregunta. No, decirles hola, gracias por la invitación, Florencia, Sofía, encantada de estar aquí. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es humanidades digitales? Para lo que no sabemos, para que venimos de otras disciplinas o para que los escuchamos, pero no tenemos en profundidad el conocimiento. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué, digamos, es importante hoy? Bueno, a ver, voy a ensayar una definición de humanidades digitales que es bastante simple, que es hacer investigación, enseñar el campo de las humanidades, y lo defino como humanidades de toda la vida, ¿no? Literatura, historia, arte, pero con herramientas digitales o computacionales. Es decir, pensar que un objeto que puede ser un libro no solamente puede ser de alguna forma leído sincrónicamente, ¿no? Pasando página a página, sino que con la ayuda de una computadora nosotros podríamos no solamente leer un libro, sino leer 10.000, 100.000 libros gracias a algún software que nos permitiera procesar toda esa cantidad de texto y volverlo dato. Eso Ujú, es humanidades digitales. Es entender las humanidades con ojos digitales o computacionales, podríamos decir. ujú. ¿Y desde cuándo existe como un objeto de estudio, como disciplina, como un colectivo que también tiene instituciones y se plantea, digamos, una visión y tiene un punto de vista sobre la tarea? Bueno, a ver, yo creo que existe desde que existen las computadoras o desde que las computadoras nos permiten hacer este tipo de procesos, ¿no? El tema es cuándo se empiezan a incorporar las computadoras en espacios relacionados con las humanidades o, por ejemplo, en las bibliotecas. Un ejemplo muy claro es el que sucedió en los Estados Unidos, ¿no? Donde en las primeras bibliotecas en la década del 70 se empieza a trabajar con grandes computadoras para digitalizar libros. Entonces empiezan algunos proyectos muy interesantes. De hecho, hay un proyecto que se llama Perseus, que fue uno de los primeros proyectos de humanidades digitales, donde gente que era del ámbito de los estudios de la literatura latina empezó a digitalizar obras del latín, ¿no? Una gran cantidad de obras. Y generó toda una biblioteca digital en ese momento que, imaginémonos, eran, vamos a decir, todo un conjunto de PDFs a los que uno podía acceder si iba a la biblioteca de la universidad y accedía a esa computadora donde estaban todos esos textos, ¿no? Algo después muy similar sucedió con otra universidad que tenía un montón de textos, por ejemplo, de la literatura medieval, e hicieron algo similar. Eso se le llamaban como bases de datos textuales, ¿no? Entonces, pensemos, investigadores, profesores, iban hasta ahí porque querían, por ejemplo, saber, no sé, cuántas obras escribió
tal escritor, o en tal obra, no sé, de William Shakespeare, cuántas veces se repite la palabra amor, vamos a decir. Entonces, ese tipo de bases de datos, de repositorios textuales permitían ese tipo de investigación. Claramente, como les estoy explicando entonces, el área de las humanidades digitales nace en espacios con infraestructuras muy fuertes, ¿no? Con universidades que en su momento apostaron a esta compra de computadoras, a que las bibliotecas estuviesen munidas, ¿no? De grandes computadoras para el trabajo, cosa que en algunos países, ¿no? Como el nuestro, por ejemplo, tardó bastante en comprenderse que estos espacios de cultura o en nuestro caso relacionados puramente con las humanidades también necesitaban de este tipo de infraestructuras para hacer investigación. Así que te podría decir que sí, que hubo un interés temprano ya desde la década del 70 en estudiar a las humanidades con herramientas, claramente desde los Estados Unidos, con bastante visión a cómo iba a ser el mundo, ¿no? En en el siguiente siglo. También desde el Reino Unido se empezaron proyectos muy tempranos, desde la década del 70, del 80. En ese momento también la gente que trabajaba en lingüística empezó con las primeras bases de datos también de lengua. Así que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el campo no tenía un nombre, ¿no? Se utilizaban las computadoras para la investigación, pero nadie le había puesto como una etiqueta, como esta etiqueta de Digital Humanities o de humanidades digitales. Hacia 2000, inicios del 2000, evidentemente, con algo muy importante que fue la masificación de Internet, ¿no? La llegada de Internet a las casas, se empieza a masificar también esto de llevar las computadoras a la escuela, llevar las computadoras a la universidad, un acceso mucho más rápido también a textos, ¿no? Ya no había que ir a, como les estoy contando, a las bibliotecas para acceder a textos digitalizados, sino que uno ya los podía buscar hasta en Google Books y encontrar un libro digitalizado. Bueno, entonces ahí creo que está este gran salto, ¿no? A este nuevo paradigma de personas que se interesaban por las humanidades y la tecnología y sintieron que esta etiqueta de Digital Humanities o humanidades digitales los identificaba y se empezaron a crear estas tipos de comunidades, ¿no? Que después generaron en las universidades grupos de investigación, asociaciones, muchas veces, ¿no? También de personas interesadas en el tema. Entonces, bueno, creo que en el fondo fue hasta una derivación natural de cómo la tecnología ha ido evolucionando entre el siglo XX y el XXI. Ujú. Sí, y yo te comentaba al principio, cuando no estábamos todavía grabando, es que se había puesto como una tendencia, ¿no? Se había puesto como bastante de moda, sobre todo en la industria y en el mercado de lo que se escucha anglosajón, y recién mencionabas, ¿no? Como que por algunos factores, algunas variables que están influenciando eso. Me gustaría que profundices un poquito eso, porque digamos, los Silicon Valley también empezaron Ujú. a digitalizar todos los libros, pero con otros intereses, quizás diferentes al de las bibliotecas. Entonces, a ver cómo era tu mirada sobre esto. Yo creo que no está tan, no, a ver, me parece que es el mismo contexto, solo que uno tal vez dentro de las universidades y otro como fuera, ¿no? Pero creo que ambos se relacionan, son muy cercanos. De hecho, para darles un ejemplo de cómo muchas veces Silicon Valley termina influenciando las universidades, em, hacia el año 2000, Google Books hizo convenios con una enorme cantidad de universidades en los Estados Unidos y en Europa. Y el convenio era dejarles grandes escáneres en las bibliotecas a cambio de que les permitiesen digitalizar esos libros y ponerlos en abierto. Yo en ese momento estaba haciendo mi tesis en la Universidad Complutense de Madrid y en la Biblioteca Central de la Complutense estaba el escáner de Google Books, que era un escáner enorme que permitía digitalizar un montón de libros por día y ese convenio se mantuvo durante muchísimo tiempo. Entonces, muchas de estas bibliotecas trabajaron también, o sea, no solamente internamente con becas internas de las universidades para hacer este tipo de proyectos, sino que, digamos, fue este mismo impulso que hubo desde las áreas más
de la economía, ¿no? De la tecnología y la economía, las que también impulsaron este tipo de trabajo dentro de las universidades. En la Biblioteca Nacional de España, por poner otro ejemplo, donde yo también hice una maestría, sucedió algo muy similar. Entonces, luego el paso siguiente era, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gran cantidad de textos que se han digitalizado? ¿Los dejamos ahí muertos? No, hay que generar proyectos de investigación, ¿no? Entonces, es esa segunda parte que también tiene que ver con una economía del conocimiento, ¿no? No es, o sea, no es esta cosa solo instrumental por digitalizar o por el placer de hacer que un texto sea digital. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Generar proyectos de investigación donde reusemos toda esta masa de texto que hemos venido digitalizando durante tanto tiempo. Y de ahí empiezan, ¿no? Toda esta década de 2000 que fue tan fructífera para las Digital Humanities, toda esta serie de proyectos, ¿no? Empieza con todo un proceso de digitalización, pero después también, bueno, vamos a mostrar, ¿no? Desde, empezaron, bueno, las primeras bases de datos donde, como les comentaba, se podían hacer búsquedas textuales a gran escala, entonces uno podía encontrar, bueno, no sé, qué patrones lingüísticos en tales escritores se podían encontrar, pero después también herramientas de visualización que nos permitían a lo mejor encontrar coincidencias entre unos escritores y otros, o ver la literatura desde otro lugar, ver la literatura desde la relación entre, por ejemplo, escritores, ¿no? Como las redes de escritores. Un proyecto súper interesante en este sentido que se hizo en muchísimas bibliotecas en Europa fue la digitalización de cartas de escritores, ¿no? Entonces no solamente se digitalizaron las cartas, se hicieron enormes bases de datos de cartas digitalizadas, sino que después la idea era ver, bueno, quién hablaba con quién. Entonces, son proyectos muy hermosos también desde lo visual, porque uno puede ver toda esta red de grafos donde un escritor está en una red de relaciones, ¿no? Entonces se puede ver también no solamente la literatura desde el ámbito nacional, sino en este caso, por ejemplo, la literatura europea desde toda la relación entre distintos escritores. Pero insisto, es todo un proceso, ¿no? Que comienza con la digital, que tiene que pasar también, ¿no? Como esto es como algo también orgánico. Yo siempre digo que acá hay, ¿no? Hay algo como de vida, de lo natural, de lo orgánico en la tecnología. Uno empieza por un proceso más simplificado, que lleva a otro más complejo, que lleva, ¿no? También a las universidades a entender cómo mm, generar este tipo de relaciones, de convenios, ¿no? Y después empiezan todos estos proyectos donde quienes somos investigadores o docentes nos vamos sumando, quienes nos interesamos también por la tecnología, y bueno, ya hemos llegado a construir el campo, ¿no? El campo no se construye solo. Y en función de eso, ¿cuál es la tarea o el rol concreto de lo que vos haces dentro de tu organización y dentro de la universidad? Después de que nos contaste todo esta Claro, bueno, por transición. ejemplo, les cuento, en el laboratorio, ¿qué hacemos? Que lo hacemos a una pequeña escala, ¿no? Yo aprendí todo esto y cuando volví a Argentina en 2013 me pregunté, bueno, ¿cómo podía de alguna forma replicar todo esto que había aprendido y que había visto, eh, bueno, en la escala que podíamos llegar a desarrollar aquí en CONICET? Entonces, bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo de el último proyecto que estamos haciendo, ¿no? Tuvimos una donación en el laboratorio de una persona que había coleccionado fanzines, ¿no? Los fanzines son estas revistitas que muchas veces durante la década del 80 tenían un objetivo, ¿no? Que era la circulación de ideas, muchas veces que no eran las centrales canónicas, sino más periféricas, más, digamos, este discurso contracultural, ¿no? Los fanzines de época relacionados con la música punk, o el anarquismo, etcétera, bueno, empezaron a circular de una manera muy fuerte durante la década del 80 y el 90. Esta persona se había dedicado al coleccionismo, ya no tenía lugar para guardar este tipo de fanzines, llegó al sitio del laboratorio y nos ofreció donarnos esto porque le parecía que eran objetos culturales que tenían que preservarse. ¿Qué hicimos? Empezamos un proyecto de digitalización de estos fanzines, evidentemente no con el escáner de Google Books, sino con un escáner mm, que, bueno, tenemos aquí en el Instituto de Investigación, que son estos más escáneres do it yourself, ¿no? Donde
Trabajamos con, bueno, con cámaras que nos permiten tomar distintas imágenes del objeto. Luego armamos un sitio donde ponemos los metadatos de estos scenes. Y ahora también estamos trabajando en este tipo de visualizaciones, ¿no? Un poco, bueno, ¿de dónde vienen estos scenes? Algunos, la mayoría sí tenían, había un núcleo muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires, pero después hay otros núcleos muy interesantes en Córdoba, en Rosario, donde evidentemente todo este discurso anticapitalista, pensemos, ¿no? Década del 90, eh, este otro discurso también desde la música también se estaba generando. Mi labor aquí es un poco trabajar con técnicos en CONICET, que son los que hacen, se dedican un poco a la parte de la digitalización del objeto analógico, en este caso el fanzine. Luego tenemos un equipo de apoyo que está en la Universidad de Buenos Aires, en el INIBI, que son bibliotecarios, con los que trabajamos bastante, bueno, en cómo se ponen los metadatos, cuáles son los metadatos que necesita un objeto tan extraño, ¿no? Como el fanzine, que no entra en una biblioteca, que no es un libro, que no es una revista, que no tiene ISSN, ¿no? Está ahí en ese limbo total, ¿no? Muy artesanal. Entonces desarrollamos toda una serie de metadatos con ellos para ver, bueno, cómo se describe esto desde el lugar bibliotecológico. Y después estamos trabajando los que ya, digamos, estamos en la parte más computacional de las humanidades digitales, ¿no? Bueno, en generar un poco este mapa, mapear los lugares de los scenes, generar esta red también de relaciones. Hay muchos grupos de rock que se mencionan, pero que se mencionan en varios, ¿no? Parece que hay un grupo como súper fuerte que nos aparece en Ciudad de Buenos Aires, donde no sé, el núcleo de circulación de estos scenes es Cemento, ¿no? Como la discoteca Cemento y el Paracultural, varios lugares más. Así que, bueno, estamos trabajando un poco en la relación entre personas y lugares, hitos históricos que también se mencionan, hay mucha mención en la mayoría, por ejemplo, a la dictadura, entonces estamos haciendo nubes de palabras, ¿no? Temáticas, y esa es bien la parte de humanidades digitales, ¿no? Pero hasta llegar ahí trabajamos como con otros agentes de producción, ¿no? En el laboratorio hacemos mucho este trabajo de tener, bueno, un trabajo más técnico, un trabajo con los bibliotecarios, un trabajo más con la gente del campo de la literatura. Y mi función es un poco articular cada uno de estas etapas del trabajo, revisar que evidentemente todo esté bien y revisar muy bien los datos, ¿no? Porque todavía no hablamos de eso, pero la parte más difícil cuando uno tiene este proyecto, este tipo de proyectos, ¿no? Es que, bueno, que, que- que los, que los datos estén bien procesados, ¿no? Si uno empieza a hacer un trabajo a lo mejor por agilizar sin revisar esos datos. Y bueno, uno puede generar una nube de palabras muy linda, pero a lo mejor no va a ser lo suficientemente expresiva para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi labor aquí en el Laboratorio de Humanidades Digitales. Yo antes te quería preguntar, Perdón. en relación a qué te motivó a entrar, digamos, y a dedicarte a esto, ¿no? En Cómo esto. fue tu experiencia personal, ¿no? Y qué fue lo primero que investigaste como vocación personal. Bueno, em, yo soy medievalista, o sea, a lo que me dediqué cuando empecé mi tesis doctoral era a trabajar con manuscritos antiguos. En España, como les contaba, en esa época se estaban digitalizando un montón de manuscritos antiguos y se estaban haciendo las primeras bases de datos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tesis fue sobre cancioneros del siglo XIII y se habían digitalizado un montón de cancioneros hermosísimos con toda esta imaginería medieval, ¿no? Imaginen que estos códices medievales con estas imágenes bellísimas. Y, y mi tesis en algún punto empezó a estar muy influenciada por este proceso, porque yo empecé queriendo estudiar un solo cancionero y bueno, mi director de tesis me dice, pero mirá que se digitalizó otro cancionero que tiene cosas muy parecidas, ¿por qué no lo comparás? Y claro, cuando empecé a mirar todo lo que había, tenía un montón de material. Y mi tesis terminó siendo como una especie de base de datos comparativa entre como poesías que había en distintos cancioneros, ¿no? Entonces, a los que trabajamos con, digamos, a veces como
literatura de la antigüedad. A veces nos pasa eso, ¿no? Que necesitamos armar nuestras propias bases de datos. Hay mucho material digitalizado, entonces sistematizar todo eso, ¿no? Toda esa cosa macro, para eso la tecnología es muy buena, porque si uno se hace como solo listitas en papel, ¿no? No llegábamos a ningún lado. Sin embargo, yo me di cuenta que cuando aprendí un poco a eso, cómo se hacía una base de datos, cómo se codificaba un texto, después era solo buscar. Entonces iba mucho más rápido con mi investigación. Así que sí, me empecé a interesar por esto como ya en los primeros años de mi tesis doctoral. Y me sirvió muchísimo. Me sirvió un montón para también empezar a ver la, la literatura, ¿no? Desde otro lugar. Que abro un paréntesis, si quieren, en algún momento, y para cerrar la conversación, lo que puedo hacer es mostrarles algunos de los proyectos que tenemos en el laboratorio, que tal vez van a aclarar un montón más todas estas cosas que estoy diciendo en abstracto, ¿no? Igual está siendo Ujú. súper concreta, te digo. O sea, yo lo necesitaba y está siendo súper, súper concreta. Eh, No, dale, Flor, no, dale. no, no, eso. Y cuando sabías que estaba como trabajando para tu propio, digamos, interés y para tu propia... hay como un pensamiento desde cuando uno lo digitaliza, así, el proyecto del alcance que puede tener, ¿no? Del potencial de que estas investigaciones viajan de una manera distinta. Hay un antes y un después, digamos, del pensar la investigación. Yo creo que sí. Creo que el problema que tenemos aquí, quienes estamos trabajando en este tema, es siempre la escala, ¿no? Uno cuando mira hacia proyectos que se están haciendo en otro sitio, ¿no? Siempre, evidentemente, hay una escala mucho mayor. Son muchas veces grupos de investigación más grandes, ¿no? Em, entonces a veces es más fácil decir, bueno, empezamos aquí haciendo esto y terminamos, bueno, no sé, generando una herramienta de inteligencia artificial que me agarre un manuscrito, me haga la transcripción automatizada, me modernice el texto, ¿no? Que son cosas que se están haciendo también con ensayo y error, ¿no? No todo, que también me gustaría decir eso. Hay mucho de error en todo lo que se está haciendo y mucho de prueba. La tecnología tiene esto, ese es el limitante y eso es muchas veces lo que a la gente lo frustra, ¿no? Pensar que uno muchas veces se toma años para resolver cosas en el campo de la investigación hasta que, bueno, termina encontrando eh, digamos, cómo se puede también mostrar esto a ojos de personas, ¿no? que no están haciendo investigación. Em, la tecnología siempre es ensayo y error. De hecho, con la inteligencia artificial no se está pasando eso. En este momento, bueno, muchos estamos usando herramientas de inteligencia artificial que sabemos que en un par de años van a estar completamente obsoletas y es muy probable que todo vuelva a cambiar, ¿no? Em, entonces, uno muchas veces puede vislumbrar hasta dónde puede llegar y otras veces, a veces hasta puedes vislumbrar hasta dónde se va a equivocar y dónde va a tener que recalcular y seguir adelante. Creo que ese es el desafío y a veces también lo más frustrante de la tecnología. En nuestro caso aquí en Argentina, a veces yo digo que nos es más sencillo porque no estamos presionados a tener estos grandes, enormes proyectos donde si uno falla la mitad, a lo mejor perdió millones y millones de dólares o euros. Entonces, sí, es más fácil ver en dónde se termina, donde uno puede terminar el proyecto. Pero he de decir que otra cosa interesante de los proyectos que hacemos y de la tecnología que estamos usando es que yo creo que ninguno de estos proyectos tecnológicos termina cerrándose en sí mismo, ¿no? Em, si un proyecto se construyó bien desde la parte tecnológica, tiene vida más allá de lo que empieza, de lo que dura un proyecto, mejor dicho. Y les voy a poner otro ejemplo. En la Biblioteca Nacional Argentina, hacia fines de los 90, se hizo uno de los primeros catálogos electrónicos de un fondo muy importante que hay, un fondo bibliográfico importantísimo, ¿no? Era uno de los primeros catálogos en línea.
Ese catálogo después pasó por un montón de otros problemas, manos, cambios de, de mando en la Biblioteca Nacional, de dirección, etcétera, y se olvidó. Pero el catálogo estaba muy bien hecho, en el sentido de que se había usado, por ejemplo, para poner en línea un lenguaje de codificación que hoy se usa, que ustedes seguramente conocerán porque lo escucharon por ahí, que es el HTML, ¿no? Entonces le dimos vida nuevamente. Lo que hicimos fue tomar el código y ver cómo podíamos desde el laboratorio, ¿no? Reelaborar ese código y volver a ponerlo online. Y lo pudimos poner online. Evidentemente, hoy cuando uno va a ver ese sitio web, es como un sitio, claro, prehistórico, ¿no? Es como esos sitios, ¿se acuerdan que tenían el fondo en color gris o amarillito? Esa primera web. Pero eso también te está diciendo esto, ¿no? Que estaba bien hecho. Entonces se pudo traer a la vida ese proyecto. Y a veces pasa eso. Uno en ese momento estuvo muerto y estuvo muerto un montón de tiempo ese proyecto, pero ahora lo trajimos y bueno, pudimos darle otro fin, ¿no? Se pueden ver otros fines o darle otras vidas también a esos proyectos. No siempre todo está cerrado. Y nos contabas antes un poco esto de que Argentina está teniendo un rol y un lugar en el mundo de esta disciplina bastante interesante y bastante central. ¿Querés contarnos un poquito más de eso? Sí, yo creo que en los últimos tiempos ha habido un cierto interés por lo que hacemos, en primer lugar porque, bueno, cambios políticos en distintos países pusieron la lupa sobre, bueno, hoy en día cuál es el valor de las humanidades, ¿no? Y de la investigación en las universidades. Por ejemplo, en los Estados Unidos se han cortado fondos para investigación de una enormemente, no solamente para las humanidades, pero en las humanidades, como siempre, somos un poco de las que ese lugar, ¿no? Entre la investigación, pero que muchos consideran que no es una ciencia, ¿no? Que no se puede hacer ciencia desde las humanidades. Por ejemplo, en Estados Unidos había una agencia específicamente dedicada a las humanidades, the National Endowment for the Humanities, que se cerró. Eso hizo que muchos profesores se quedaran sin financiación para sus proyectos. Cuando vos te quedas sin financiación para un proyecto específicamente en humanidades digitales, bueno, lo primero que perdés es la infraestructura, ¿no? Gente que tenía acceso a servidores, que tenía acceso a la utilización de software propietario, o sea, donde se pagan licencias. Bueno, empezó a darse cuenta que se estaba quedando desnuda y empezó a interesarse por cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Desde el Laboratorio de Humanidades Digitales, uno de los ejes que tenemos, por ejemplo, es el trabajo con herramientas de código abierto. En algún punto, porque bueno, cuando yo creé este laboratorio fue cuando se falló la ley de acceso abierto a repositorios en Argentina, entonces había mucho interés por esta cuestión de lo abierto, ¿no? De cómo se publicaba la investigación en abierto, las revistas de acceso abierto, las bases de datos. Y me pareció que, bueno, desde ese lugar el laboratorio podía contribuir con el uso de herramientas, ¿no? De código abierto. Y también por la falta de infraestructura, ¿no? Nosotros tenemos unas infraestructuras que, bueno, son modestas para hacer investigación. Y, y bueno, leyendo trabajos de investigadores, de un investigador que se llama Alex Gill, que trabaja en los Estados Unidos hace mucho tiempo, que también hace cuestiones de programación, él empezó a desarrollar toda una teoría de trabajo sin servidor, ¿no? O sea, con repositorios de código, pero que no necesitaban servidor. A mí me pareció muy interesante, él llama esto minimal computing, o sea, una no computación mínima en el sentido de simple, pero de trabajar con herramientas básicas que te permitan construir objetos complejos. Y ahí me pareció que era justo lo que necesitábamos aquí, porque yo necesitaba cosas básicas que me funcionaran con infraestructuras que pueden fallar, cortes de luz en el verano, tal vez no un internet demasiado buena como uno puede encontrar en otros lugares del mundo, pero yo no quería hacer investigación simple, yo quería hacer proyectos complejos, ¿no? Donde
pudiéramos hacer todas estas cosas que les estaba contando. Y me puse a investigar un poco cómo hacer esto de la minimal computing aplicado específicamente al área de las humanidades, al trabajo con repositorios de texto, etcétera. Y, mm, y si bien, bueno, en un principio cuando lo presentaba en algunos congresos, bueno, llamaba la atención, en algunos otros, bueno, había alguna gente que le parecía, bueno, muy lindo, pero nos gustaría ver más cosas y más cosas, más complejas. Ahora, cuando estas mismas personas se encuentran ante problemas similares a los nuestros, como falta de financiación, falta de infraestructura, imposibilidad de seguir pagando licencias, etcétera, empiezan a mirar con mejores ojos esto de primero evaluar con qué herramientas estamos trabajando, trabajar sin necesidad de acceder a servidores, tener mayor control sobre la investigación. De hecho, bueno, abro un paréntesis, el año pasado hubo un día hacia fin de año que no sé si lo recuerdan, pero que o sea, uno quería pagar con Mercado, etcétera, y nada funcionaba y era porque, bueno, esta cloud de Amazon había, y esta empresa que trabaja con esa cloud había dejado de funcionar. Bueno, eso afectó un montón de proyectos en distintas universidades. A los míos no los afectó, porque los míos trabajan sin necesidad de tener acceso a servidores, etcétera. Si en mi caso algo sucede, bueno, yo ya sé que tengo mi repositorio de código, hasta lo tengo en mi computadora en local, ¿no? Entonces, una de las preguntas que Alex Gill se hace es, ¿qué necesitamos? ¿No? La pregunta, what do we need? Entonces, me parece que es una pregunta muy honesta y a veces es pensar que un proyecto no necesita como pavonearse, ¿no? Esta cosa de mi macro proyecto, mi super proyecto, se lo voy a mostrar al mundo, sino, bueno, con las herramientas que tengo tal vez puedo generar lo mismo sin necesidad de todo este brillito y colores, puedo hacer lo mismo con herramientas más simples y hasta más fáciles luego como de trabajar con los alumnos en algún punto para quien hacemos docencia y en los últimos tiempos, y esto sí me interesa mucho contárselos, herramientas que son mucho menos nocivas con el medio ambiente. Una de las cuestiones que se viene también discutiendo en el ámbito del uso de la minimal computing frente a la inteligencia artificial es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la tecnología para los próximos años? ¿No? Sabemos que la IA para muchas cosas nos va a solucionar la vida y que viene a simplificar un montón de procesos que los humanos hacíamos y hasta nos va a permitir mejorar el Internet de las cosas, ¿no? Que el robot que tenemos en casa que nos hace la limpieza, ¿no? Funcione mucho mejor, desde las cosas más simples a las más complejas, pero sabemos que es una tecnología que es enormemente contaminante y que consume un montón de agua. Por el contrario, todas estas otras tecnologías que están de la vereda opuesta, que es esto de trabajar con minimal computing, al no trabajar con tecnología de server, con servidor, son muy poco contaminantes. Entonces hay también ahora toda una mirada a lo que estamos haciendo, también desde el lado de la gente que trabaja más sobre cuestiones que tienen que ver con las humanidades y la ecología, o los movimientos ecologistas en general. Está buenísimo lo que está diciendo. Sí. Versus los super servidores y esa idea de que la Patagonia se va a convertir en unos edificios de ciudades de servidores gigantes, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, que no estamos lejos. A ver, insisto, ¿no? Les vine contando un poco como desde las humanidades, como la historia de la tecnología, ¿no? Desde nuestro lugar, que es un poco la digitalización de grandes masas de texto, y les vine contando un poco también cómo se vienen transformando en otra cosa. Y la tecnología se va a transformar en eso. O sea, es muy difícil que esta tendencia que hay a los grandes centros de datos vaya a ir hacia atrás, ¿no? Ya es muy difícil. Pero sí tenemos que pensar cómo la vamos a usar, ¿no? Y para qué la vamos a usar esta tecnología y si la necesitamos de verdad para todo. Creo que la pregunta honesta, que es un poco la pregunta que se hace Kill, que es esto de qué necesitamos, es la que en este momento los humanos también necesitamos, ¿no? Em, el nuevo paradigma de la IA, que creo que sí, que en este momento viene, a los que hacemos humanidades digitales también nos viene a interpelar. Obvio. De hecho, por ejemplo, la mayoría de mi generación, de los que pasamos de lo analógico a lo digital, aprendimos a programar haciendo código, ¿no? Lo podemos hacer mejor o peor que un programador, pero hacíamos código, escribíamos código. Bueno.
Hoy ya nos enfrentamos a un montón de herramientas que nos escriben el código. De hecho, yo, por ejemplo, si estoy trabajando en R y le digo a ChatGPT que me pase todo mi código a Python, me lo pasa en 2 minutos, no tarda nada. Para nosotros es todo un cambio también en la forma en la que vinimos entendiendo la tecnología. Claro. Parece que ahí el problema es pensar, bueno, ¿cómo vamos a pensar ahora todos estos procesos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar a pensar? ¿Para qué podemos usar una cosa y otra? Yo, por ejemplo, hay este proyecto de los fanzines que les decía, no sé, yo pienso, tecnologías de inteligencia artificial creo no podría usar ninguna, pero ninguna, pues son objetos tan complejos, son casi un collage, ¿no? Cuando uno habla de un fanzine, hasta tengo uno en esta colección que es de ecología, que cada cosita que tiene, o sea, la persona que hizo el fanzine pegó semillitas con una cinta scotch, ¿no? Imagínense ya digitalizar todo eso, el problema que nos trae, ¿no? Porque tenemos que ir digitalizando sobre semillitas que tienen cinta scotch. Bueno, pasar todo eso por un software de reconocimiento de caracteres o que haga cosas más complejas de inteligencia artificial, la verdad es que no tendría ningún sentido. Invertiríamos un montón de tiempo, creo que para muy poco. Sin Para, embargo, hay sí, otros para, proyectos sí, de... perdón, ¿para algo sí usan AI o no? Sí, sí, para muchas cosas sí. Por ejemplo, empezamos a trabajar mucho con IA, con los corpus de textos históricos que estamos investigando, por ejemplo, para hacerle preguntas a la IA, ¿no? O sea, para trabajar con modelos de lenguaje que nos permitan clasificar, por ejemplo, estos textos. Entonces, de todos los que hemos venido haciendo y digitalizando y estudiando. Por ejemplo, la IA, si uno le dice, bueno, quiero que me clasifiques todos estos textos, los leas y me digas, no sé, cuál es prensa periódica, cuáles son, no sé, libros de ficción, etcétera. Ese tipo de trabajo, para eso, claro que es muy útil. Pero bueno, uno tiene que encontrar exactamente, sí, para la pregunta de investigación que se está haciendo, esa herramienta le va a servir, ¿no? Espectacular. Clarísimo. Jimena, y para ir cerrando, contanos un poco cuál es tu visión o qué pensás que esta disciplina se va a convertir a futuro. ¿Cómo crees que, si tuvieses que contarme de acá a 5 años, qué crees que te va a encontrar haciendo a vos o directamente al instituto? ¿Qué te imaginas? Y yo siempre digo que la futurología es lo más difícil, ¿no? Siempre estas preguntas sobre el futuro son las más difíciles de responder. Em, yo creo que como humanistas nos tendría que seguir o sea, nos tendría que permitir aún ser más críticos, ¿no? Ayudarnos a generar más pensamiento crítico. O sea, algo que no tiene que hacer la tecnología es dormirnos, ¿no? O sea, hacer que generemos solamente esta relación instrumental con los objetos tecnológicos. Em, Espero que nos encuentre haciendo eso. También espero que todas estas, digamos, que toda esta nueva tecnología que se está desarrollando em, logre, logre, a ver cómo podría decir, logre un uso global equitativo, ¿no? Si hay algo que se está viendo en estos últimos tiempos, principalmente con las tecnologías de inteligencia artificial, es que la mayoría necesita, o sea, hay que comprar licencias para su uso. Eso pasa. ChatGPT te deja que le hagas 4 o 5 preguntas por día, hasta ahí llega Claude, ¿no? Gemini, todos tienen un límite y después monetizan el conocimiento. Bueno, eso es otro de los grandes desafíos. Va a haber gente que no va a poder monetizar su conocimiento, va a haber otros que sí. Entonces, ahí vamos a tener este problema, ¿no? Entre los que sí pueden acceder a herramientas muy complejas que simplifican el trabajo, que mejoran la vida y otros que no y hacen que el trabajo ya lleve el doble de tiempo y que haya una competencia desleal entre unas personas y otras. El desafío de la tecnología en este momento es ese, es cómo vamos a pensar realmente qué herramientas queremos usar, ¿no? Y eso también va para las personas que trabajan en educación. ¿Vale la pena incluir estas herramientas en un aula con alumnos que después no sabemos si van a poder
pagar por usar estas herramientas, ¿no? O sea, ya decirles, bueno, el ejercicio que vamos a hacer es con ChatGPT, vamos a hacerles preguntas. Bueno, creo que no, que ahí tendríamos que ir un poco para atrás y primero enseñar, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es esta inteligencia artificial que es comercial, ¿no? Que está completamente comercializada. Y después ver si hay otras formas de hacer ese trabajo. Yo espero que el futuro nos encuentre haciendo este tipo de preguntas, porque como todos sabemos, los cambios de paradigma llevan un montón de tiempo. No es que esto aterrizó y ya se va a quedar así y en muchos años vamos a seguir haciendo lo mismo. Em, y por eso, como les digo, espero que el futuro nos encuentre generando pensamiento crítico. Creo que cada vez se vuelve más difícil eso. Creo que cuando uno ya se acostumbra hasta, no sé, a preguntarle desde el celular ciertas cosas, ¿no? Para que eh, Google o quien sea esté simplificando ciertas cosas que no queremos pensar. Eso es una de las cosas más difíciles. Yo espero que el futuro nos encuentre usando herramientas tecnológicas porque sí, ese es el futuro y porque creo que en muchos casos nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, pero espero que también nos encuentre pensando críticamente sobre la tecnología. Me encanta. Muchísimas gracias. Queremos agradecer muchísimo a Jimena que compartió con nosotros todo este conocimiento, que nos hizo meternos y hacer conversar un poco a las humanidades con la tecnología, que a veces parece que son tan enemigas y que en una disciplina como la que ella maneja nos damos cuenta que pueden trabajar en conjunto y ser grandes aliadas, así que me parece que eso es interesante, que nos dio también, nos ayudó a reflexionar acerca del futuro y del rol que va a tener la tecnología y la inteligencia artificial hacia adelante, y con esta propuesta del minimal computer que nos llevamos para seguir estudiando, la idea de que hay alternativas a pensar un universo todo lleno de máquinas y que existen como escenarios más humanos, más cercanos, más pequeños, más simples, que nos pueden acercar a la misma información. Así que agradecerle porque la idea de este espacio es un poco encontrar estas dinámicas, estos roles y empezar a crear con toda esta información un punto de partida y un punto de vista para toda la comunidad de Saimo. Y bueno, y como siempre también agradecer a toda la comunidad de Saimo por sumarse a esta propuesta de Entre Códigos y Cultura, y decirles que nos invitamos para el próximo episodio, en donde vamos a seguir conversando con distintos actores que están utilizando tanto la tecnología como la inteligencia artificial para cambiar el mundo y para enseñarnos un poquito, empezar a aprender un poquito más de eso. Muchas gracias.